Conforme vayamos despertando, nos vamos a ir dando cuenta que hay diferentes niveles de despertar de conciencia. Esto es, que no hay un solo nivel donde ya despertaste y ya, ¿no? Te graduaste. Porque si eso piensas, entonces todavía sigues dormido. Esa es una manifestación del ego, donde te hace creer que ya lo superaste, ya no tienes nada que aprender y ya, ¿no? Ya tienes eh, el título y entonces ya, hasta ahí. Pero eso sucede porque pues el ego cada vez que entras en conciencia desaparece. Entonces, de alguna manera es como si no quisiera desaparecer, porque el ego en sí está enfrascado en nuestra conciencia y este despertar sucede porque obviamente hay un ego en su totalidad de nuestra conciencia. Entonces, poco a poco vamos a irnos desprendiendo y desapegándonos y desidentificándonos del ego. Nos vamos a ir separando poco a poco de él, vamos a ir entrando de estados de inconsciencia a estados de conciencia. Entonces hay que estar muy atentos a estos juegos y estas manifestaciones del ego que te puede llegar a hacer creer. Entonces, en mi experiencia, lo que yo percibo o lo que yo viví es que en el nivel cero de conciencia es que pues no te das cuenta exactamente eh, que existe el ego, no te das cuenta que hay una manipulación, entonces pues hay una conciencia completamente dormida. No sabes por qué estás aquí, qué estás haciendo con tu vida, simplemente vas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, enfocado solamente en la parte material, en cubrir tus necesidades eh, físicas, tus necesidades primarias, y entonces pues está siendo manipulado por la sociedad, está siendo manipulado por los medios de comunicación sin que te des cuenta, ¿sí? Porque se ha implantado información en tu subconsciente a través de todo lo que tú has percibido a través de tus sentidos. Entonces eres un ser dormido. Yo los invito a que vean una película que se llama Divergente, donde nos muestran cómo una sociedad está siendo manipulada eh, a través de la inconsciencia, a través de personas que saben cómo se maneja la mente. Y yo creo que pues es un reflejo de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Entonces yo les comparto a que vean esa película Divergente y su segunda parte Insurgentes. Claramente se van a dar cuenta que los divergentes son las personas que están despertando su conciencia y obviamente a la sociedad no les conviene y tratan de eliminarlos. Bueno, esta es una película y que nos puede ayudar con este mensaje. Pero el detalle está que si yo me voy dando cuenta de estas manifestaciones del ego, me voy a ir desprendiendo de él y desidentificándome del ego para que me vaya dando cuenta que anteriormente él era el que tomaba las decisiones, era el que me hacía creer que era yo, eh, el que me hacía sentir esas emociones, ¿sí? Y que de alguna manera liberaba emociones hacia los demás o reprimía, me enojaba y que de alguna manera estaba duplicando o lastimando personas porque estaba en este estado de inconsciencia por esta posesión del ego en mi ser. Entonces el ego va creando como esta imagen, esta personalidad que esto eres tú y pues realmente pues no somos nada de eso. No, lo que nosotros estudiamos, eh, lo que nosotros aprendimos es simplemente información, son creencias, son ideas, pero al fin y al cabo no somos nada de eso.
aunque el ego te haga creer que yo soy arquitecto, yo soy abogado y yo tengo tanto dinero en el banco, yo tengo tantas propiedades, todo eso es ego. Ego que se disfraza para que no puedas ver exactamente la esencia del ser, el por qué estamos aquí, a qué venimos y que entremos en conciencia de lo que podemos afectar a los demás. Cuando yo desperté en este primer nivel, me di cuenta cómo yo estaba siendo parte de esta manipulación, siendo yo actor, haciendo comerciales. Mi conciencia, mi ser me empezó a, a decir pues que dejara eh, esos comerciales que de alguna manera, o el trabajo en Televisa, que yo podía afectar a otras personas o que podía eh, ser parte de este engaño. Y fue cuando me di cuenta que pues los medios de comunicación eh, pues de alguna manera están en este estado de inconsciencia, manipulando y controlando este, pues las mentes del ser humano, implantando información eh, que perjudican a los demás. ¿Y por qué digo que están en estado de inconsciencia ellos? Porque pues están lastimándose a sí mismos, están lastimando y afectando a sus familias sin que se den cuenta. Esto también entra en los productores o las industrias que se dedican a la producción de alimentos, que pues utilizan químicos, utilizan productos pues que de alguna manera están afectando al cuerpo físico del ser humano y que por ahí los productos también farmacéuticos, medicinas, drogas, que pues también están utilizando esto en perjuicio, dañando a su familia y a muchas personas en la sociedad. Entonces, en este nivel de despertar de conciencia me doy cuenta de en el mundo en el que estaba viviendo, ¿no? Cómo estaba siendo afectado y que yo ya no podía seguir siendo parte de este engaño, de esta manipulación, de esta afectación. Entonces fue cuando decido retirarme por un tiempo de la actuación y empiezo a entrar en conciencia de otros métodos alternativos de alimentación, de sanación y a través de estos métodos me doy cuenta cómo puedo yo estar mejor y, y cómo puedo empezar a sembrar semillas, ayudando a otras personas a que se den cuenta que pueden mejorar su vida. Y dentro de este despertar de conciencia eh, hay otro nivel en el que te das cuenta, pues, que descubres al ego, descubres esa vocecita interna que te está hablando, que descubres que esa voz no eres tú y que descubres a otra voz que está también ahí hablándote, que es tu voz de tu ser superior, eh, que te está guiando, que te está motivando, que te está diciendo, hey, no te vayas por ahí, observa qué es lo que estás haciendo, que te motiva y que de alguna manera esa voz, llámale ser superior, Dios, universo, como quieras llamarle, eh, está dentro de todos nosotros. El detalle está que como no habíamos tenido la oportunidad de ir a una introspección, de guardar silencio por algunos momentos durante el día, pues obviamente no alcanzas a discernir
quién es el que te está hablando. Y estas dos voces, pues al parecer se puede hacer solo una, y entonces la mente te hace creer que solamente es una. Pero cuando ya empiezas a entrar en estos niveles de despertar de conciencia, te das cuenta que, pues por un lado está el ser y por otro lado está el ego, y que el ego no es una sola voz, sino son muchas, muchas, muchas voces. Eh, Porque cuando entras en estos estados meditativos, empiezas a observar a tu mente y te das cuenta que esta vocecita que se queja, que llora, que se deprime, que no le gusta lo que ve, no es una sola voz y que son muchas porque empiezas a observar imágenes. Entonces te empiezas a dar cuenta que es tu tío, que es tu padre, que es tu maestro, que es el que viste el otro día hablando en un comercial, en un programa de televisión, en la película, XXX. Entonces, a través de estos estados de introspección, de meditación, te vas dando cuenta, pues, que no eres tú y que está hablando dentro de ti como una grabadora y que está como dándole vueltas, vueltas y vueltas y vueltas al asunto, ¿no? Pero cuando te vuelves un testigo de tu propia mente, pues entonces te desidentificas, te desapegas y te vuelves un testigo de tu propia vida, de tu propia película, y es cuando entras en conciencia de, ese que estaba hablando dentro de mí no soy yo. Y entonces dejas de actuar como si hubiera sido tu padre, porque en algún momento yo lo viví, esa duplicación del ego, lo recuerdo mucho en una experiencia eh, en la casa de mi padre, pues cuando hablaban a buscar a, a un hermano que ya no vivía ahí, cuando hablaban los de las tarjetas ofreciéndote promociones y que eran molestos y demás, pues mi padre contestaba y se molestaba y ya no estén molestando aquí, no vive aquí y dejen de estar molestando, jodiendo, así decía mi padre. Y entonces yo me acuerdo que pues constantemente hablaban hacer estas promociones y pues yo un día contesté y, y empecé a contestar como mi padre, no molesten aquí, que no sé qué. Pero cuando estaba yo respondiendo esta llamada, entré en conciencia y me di cuenta en ese momento que, pues, que yo estaba hablando como mi padre, que me di cuenta que el que estaba hablando ahí no era yo, sino que ya era mi padre, porque esa era la imagen que yo había grabado en mi subconsciente, entonces lo estaba replicando, duplicando. Entonces, conforme en este despertar de conciencia nos vamos a dar cuenta de muchas actitudes que tenemos, que no son nuestras, y, y que vamos a cachar y a desidentificarnos del ego y entonces a dejar de actuar de lo que no somos. Entonces, ahí en ese nivel de despertar de conciencia yo le llamo una conciencia despierta porque me doy cuenta quién es el ego. Me doy cuenta de que él estaba actuando en mi vida. Si yo doy ese paso, si yo me doy cuenta que hay este juego entre el ser y el ego cada vez más, voy a ir entrando a otros niveles de conciencia donde voy a estar mucho más consciente, donde voy a ir ascendiendo cada vez más y voy a ir rompiendo hábitos en mi vida, voy a ir rompiendo patrones familiares de conducta, voy a ir rompiendo condicionamientos que están por ahí muy grabados en el subconsciente, en mi memoria del subconsciente, y con esto voy a poder ir rompiendo entonces paradigmas a nivel colectivos, a nivel de conciencia colectiva,
y me voy a ir saliendo de ahí. Me voy a ir dando cuenta que este mundo que yo percibo lo puedo ir transformando dependiendo de mi nivel de conciencia en el que yo me encuentre. Conforme yo vaya entrando en conciencia de estas manifestaciones del ego, de esta forma de pensar, de esta forma de sentir, de esta forma de actuar que estaba teniendo en mi ser. Se dice que si tan solo 144,000 personas, 144,000 seres con una conciencia despierta, vibrando, teniendo este nivel, podemos hacer una transformación planetaria. Esto es, que nuestro enfoque vaya a lo que sí queremos, no a lo que no queremos. Porque si tu enfoque está a lo que no quieres, entonces todavía estás actuando a través del ego. Y entonces eso es lo que se puede estar manifestando en tu vida. Esas pueden ser tus experiencias que vas a tener, esa va a ser tu realidad. Entonces, nosotros, si nos unimos como conciencias despiertas, donde ya nos dimos cuenta que no somos el ego, y para esto yo les recomiendo que vean una película que se llama El Camino del Guerrero, donde vamos a ver cómo el ego se manifiesta en el personaje principal y cómo él llega a un momento donde se da cuenta quién es el ego y que se da cuenta que el ego no es él y que se tiene que desapegar de él. En este caso, en la película, bueno, él trata de suicidarse y se da cuenta que el que se quiere suicidar es el ego, no él. Porque llega un momento donde el ego ya no encuentra salida y entonces se quiere morir. ¿Cuántas veces no has tenido esa sensación de ya estoy harto, me quiero morir, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero vivir? Pero esa es una manifestación del ego. El que se quiere morir es el ego. Y cuando descubrimos esa manifestación, entonces nos desprendemos del ego. Y nos damos cuenta que eso no somos nosotros. Eso es lo más importante dentro de este despertar de conciencia. ¿Para qué? Para que entonces tomemos el mando de nuestra vida y sea el ser el que actúe en nuestra vida. Y que entonces sea el ser el que se relacione con los demás, con mi familia, con mi entorno. Y que entonces lo que yo dé sea solamente amor. Que yo aprenda a perdonar. Que yo sea humilde al hablar. Que yo sea consciente y que sea mi ser el que se exprese a través de la buena voluntad y que mi intención y mi deseo sea el de compartir, el de ayudar, el de estar bien, el de unirnos. Y entonces vamos a empezar a crear una nueva cosmovisión de un mundo donde podamos estar en armonía, donde podamos estar en conexión con nuestro ser. Entonces vamos a entrar a otro nivel de conciencia, una conciencia semidespierta donde yo me empiezo a dar cuenta, ¿sí? Que soy uno con la fuente, que soy uno con el universo, con Dios, con el cosmos, como quieras llamarle, que nunca he estado separado de mi ser divino y que ese ser divino está dentro de mí, que donde yo tengo que buscar es hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro?
porque tengo que descubrir al ego, porque tengo que ir quitándome poco a poco estas capas, porque tengo que descubrir esas manifestaciones. Y conforme vaya yo avanzando en estos niveles de despertar de conciencia, entonces voy a ir proyectando lo que realmente deseo para mi bien y para el toda la humanidad, para el de toda la humanidad. Porque me voy a dar cuenta después en otro nivel de conciencia que pues soy más que una mente, soy más que un cuerpo, soy más que las emociones. Y me doy cuenta que soy uno con el universo, que soy uno con la naturaleza, que soy uno con la madre tierra. Y entonces voy a empezar a darme cuenta que lo que yo estaba produciendo, que lo que yo estaba haciendo, va a ser en beneficio mío y en beneficio real de toda la humanidad, que voy a dejar de tener un interés económico y que mi interés va a ser el de ayudar, compartir, el de estar bien y que los demás estén también bien. No importa que si me equivoco o, o no, porque todo está bien. Somos seres humanos, somos seres que estamos en este crecimiento espiritual. Si en algún momento el ego te corrige, déjalo que te corrija. A mí me corrigió ahorita, cuando estoy hablando con ustedes. Y está bien, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que te des cuenta que está esa vocecita ahí adentro de ti hablándote. Yo los invito a que se tomen 5 o 10 minutos al día en observar su mente, que se tomen la oportunidad de observar cuando están haciendo alguna actividad y que se den cuenta cuando entra el ego, para que poco a poco se vayan desprendiendo, para que vayan entrando en estos niveles de despertar de conciencia y cada vez vayamos siendo más seres despertando nuestra conciencia. Eh, Hay muchos seres que ya están creando eh, nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas eh, para vivir. Hay ecoaldeas en diferentes partes del mundo que están creando nuevos eh, formas de vivir, nuevos estilos de vida. Bueno, más adelante seguiré con otros videos hablando sobre tantos aspectos que tienen que ver con este despertar de conciencia. Simplemente les recuerdo que todos somos uno, que somos parte de esta Matrix, que somos parte de esta creación y que por algo estamos aquí. Yo los invito a que tengan esta reflexión para que podamos unirnos cada vez más y podamos hacer transformaciones a niveles de conciencia reales del ser. Observen mucho a su ser, observen mucho a su conciencia a través de la intuición. Y solamente recomiendo eh, dejar de hacer juicio. No importa lo que te diga el ego, simplemente escúchalo, conéctate con tu ser, conéctate con la respiración, conéctate con el corazón, para que solamente sea el ser el que se manifieste en ti a través de tu intuición, para que se manifieste la verdad en ti, en tu vida, en tu familia y en todos los que te rodean. Conéctate.
conéctate con tu ser para que Él sea el que te guíe. Muchísimas gracias. Namaste. Veo la luz en ti, veo la luz en mí.